Un cilindro hueco de 15 centímetros de diámetro flota en el agua con 12 centímetros de altura emergido sobre la superficie del agua, cuando lleva suspendido en su fondo un bloque de acero de 14 kilogramos, peso específico del acero 7,8 gramos fuerza por centímetro cúbico. Si el bloque se coloca ahora adentro del cilindro, ¿qué parte se encontrará por encima de la superficie del agua? Y para colmo te hablan encima de la superficie, cuando lo interesante sería que te den el dato debajo de la superficie para calcular los empujes. Vamos a suponer que acá está la superficie libre del agua. Tengo acá, sin perspectiva, el cilindro. El cilindro tiene 15 centímetros de diámetro, lleva suspendido en su fondo, no adentro, no dice como él, dice que es hueco, el cilindro es hueco. Dice que lleva suspendido en su fondo un bloque de acero. O sea, con una cuerda, estará suspendido, no dice, ¿o no? Pero lleva suspendido en su fondo un bloque de acero. Si se cortara la cuerda, el acero se hundiría hasta el fondo del mar o del agua, donde esté el fondo del agua. ¿Se ubican? Por eso está suspendido con una cuerda tirante ahí el cuerpo. Eso es lo que pasa al principio. Está en equilibrio de flotación el sistema. Entonces, si está en equilibrio de flotación, el peso total es igual al empuje total. El peso total, ¿cierto? Es el peso del cilindro más el peso del cuerpo. ¿Qué le pongo? ¿No? Más el peso del bloque. El peso, bueno, vamos a poner así, para no poner tanto subíndice. El peso del cilindro más el peso del bloque. Peso del cilindro más el peso del bloque. Esos son los dos pesos que van para abajo, ¿o no? ¿Y el empuje igual a qué? Al peso del líquido desalojado. ¿Cuál es el líquido desalojado? El líquido, está en agua esto, ¿no? El líquido que hay acá, abajo de la línea de flotación, está el volumen sumergido. Ese volumen sumergido es volumen de líquido desalojado. Y acá también hay volumen de líquido desalojado. Ese empuje es el peso del líquido coloreado, vamos a ponerle ahí, coloreado. Así, el peso del líquido coloreado, ya está. Ahora, ¿qué hago? Ahora voy a agarrar y voy a sacar el cuerpo de ahí, sacaré la cuerda, si la cuerda es larga me lo permite, lo meteré por adentro de acá sin cortar la cuerda, cortaré la cuerda, no importa. La cuerda ni corre acá, ni cuenta, ni su volumen, ni se habla de que hay una cuerda. Pero bueno, lo saco de ahí y lo meto adentro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. El cilindro se hunde un poco más. Ahora el cilindro, como es hueco, ese cuerpo ahora lo meto adentro del cilindro. Ya no pende más del fondo. Ahora está adentro. Entonces ahora no desaloja líquido. No desaloja líquido por sí solo como antes, que contribuía al empuje, ayudaba al empuje antes. Porque el peso, fijémonos cuál es el nuevo equilibrio. Siempre es equilibrio. O sea, siempre tiene que partirse de la base de equilibrio. Pesos totales igual empujes totales. Ahora vamos a tener una situación también de equilibrio, donde vamos a tener un peso total que es el mismo de antes, ¿cierto? Exactamente el mismo de antes, porque sigue siendo el cilindro hueco y sigue siendo el cuerpo, y siguen siendo los mismos dos pesos. Así que el peso total es el mismo que antes. Acá está el equilibrio. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. No hace falta poner esto discriminado. Son todos los pesos, ¿o no? Son todos los pesos. Entonces, el peso total tiene que ser igual al empuje, o sea, al peso del líquido coloreado. Y acá lo mismo. El mismo peso total, empuje del líquido coloreado. Vamos a colorear el líquido de acá. El volumen que genera empuje estoy coloreando, no cualquier volumen. Ahora el cuerpo por separado no está desalojando líquido. Lo único que desaloja líquido ahora es el cilindro, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento que surge a todo esto? Situación A, situación B. Como el peso total en A es igual al peso total en B, porque son los mismos elementos, el empuje total en A es igual al empuje total en B. O sea, esto A igual B, C igual D, digamos. Pero A igual C, podríamos decir. Y por lo tanto B igual D. O sea, ¿cuántos son iguales o no?
Entonces, como sigue siendo agua, el mismo líquido y todo lo demás, el volumen que está acá coloreado tiene que ser igual al volumen que está acá coloreado. Como el peso, los pesos son iguales, los empujes tienen que ser iguales. Entonces, al sacar el cuerpo de acá, que el cuerpo te estaba desalojando líquido y te estaba generando un empuje, estabas teniendo, no quiero hacer todo porque me voy a volver loco, pero esta parte estaba generando un empuje, ¿cierto? Y esta parte estaba generando un empujecito. Ahora, en la situación B, esto no está, este E' no está por separado. Entonces, por lo tanto, tiene que el tacho solo tiene que hundirse más para tener más, para que este volumen que está acá coloreado sea igual al volumen total coloreado ahí. Esa es la idea. Como el peso total en el caso A es igual al peso total en el caso B, ello implica que los empujes en el caso A es igual al empuje en el caso B. Y como el empuje, el peso del líquido desalojado, el empuje va a ser igual, ¿era igual a qué? Al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado, decíamos. La fórmula básica del empuje, ¿o no? Peso específico por volumen, que es lo mismo que decir peso del líquido desalojado. Peso del líquido desalojado, recuerden que el peso específico de algo, del líquido, siempre es el peso sobre el volumen, ¿cierto? Entonces, si vos despejás el peso de acá, queda peso específico por volumen. O sea, el empuje siempre es el peso del líquido desalojado. El peso del líquido, o sea, peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Entonces, el peso específico del líquido por el volumen desalojado en A tiene que ser igual al peso específico del líquido por el volumen desalojado en B. Y bueno, como el líquido es el mismo, que es agua, es como que se te cancelan los pesos específicos, queda que los dos volúmenes desalojados tienen que ser iguales. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a venir acá para indicar este dato incómodo y medio inservible porque no me sirve a la hora de calcular empuje, porque ese volumen emergido o esa longitud emergida es el dato que me dan. Al principio flota con 12 centímetros emergido. ¿Qué significa emergido? Para arriba, salido, no va a poner sumergido, ¿o no? Flota con 12 centímetros emergido. Ahora va a flotar con menos. Ya vamos a ver bien por qué. ¿Qué parte se encontrará por encima de la superficie del agua? O sea, ahora te piden esto, incógnita, o X, llamémosle, qué sé yo, no sé. ¿Eh? Eso es lo que te piden ahora. ¿Con qué parte va a flotar ahora? Entonces, el tema es que como los dos empujes tienen que ser iguales, los dos volúmenes tienen que ser iguales, y por lo tanto, este volumen de acá, que ya no está disponible, porque no está flotando afuera, abajo, colgando ni nada, ya no está disponible para generar empuje, está metido adentro. Ese volumen que ha desaparecido acá, tiene que aparecer como un nuevo volumen acá, sumergido. Acá hay un volumen en verde, que no sé cuánto es porque no me dan el largo del tacho y no me permiten ni sacar el peso del cilindro ni nada de eso. No sé, no me dan esa información. No sé si mide 1 kilómetro, no sé cuánto mide. Ahora, ese verde es este. Y el rojo, ahora se tiene que sumar acá, en forma de cilindrito, ¿o no? Para que los dos volúmenes sombreados en verde y rojo equivalgan a los volúmenes en verde y rojo. En otras palabras, el cilindro se va a hundir un poquito más, sumergiéndose un volumen igual al volumen del cuerpo. Entonces voy a sacar ahora el volumen de este cuerpo, primero, con los datos que tengo. A ver qué tengo del cuerpo. El bloque de acero tiene 14 kilogramos de masa. 14 kilogramos de masa. Y me da el peso específico del acero. El peso específico de cualquier sustancia se define como el peso sobre el volumen. De donde el volumen de un cuerpo, que es lo que quiero sacar ahora, va a ser igual a qué? Al peso sobre el peso específico. Volumen pasa arriba, peso específico pasa abajo. Lo voy a sacar para que tenga consistencia así, raudamente, en un solo paso. Haciendo algunas cosas que ya sabemos. Si tiene 14 kilogramos de masa, tiene 14 kilogramos fuerza de peso. O sea, tiene 14.000 gramos fuerza de peso. Eso ya lo sabemos. Por cada kilogramo masa hay un kilogramo fuerza de peso. Entonces, el bloque de acero tiene 14 kilogramos fuerza de peso, o sea, 14.000 gramos fuerza de peso. Dividido
7,8 gramos fuerza por centímetro cúbico. Fíjense que mezcla de unidades, pero que es totalmente consistente con lo que yo quiero, ¿o no? Se me va a ir gramo fuerza con gramo fuerza y me va a dar el volumen del cuerpo. Me vengo con la calculadora y hago 14.000 dividido 7,8 va a dar un volumen de 1.795, podríamos ponerle, ¿o no? 1.795 centímetros cúbicos. Volumen del cuerpo, 1.795 centímetros cúbicos. Ahora, como necesita ese mismo empuje, ahora va a tener que hundirse el cilindro 1.700 centímetros cúbicos más. Va a tener que hundirse. O sea, que este volumen también va a ser igual a eso. A 1.700 igual a este. ¿O no? A 1.795 centímetros cúbicos. Entonces voy a sacar ahora qué altura tendría ese cilindrito rojo, ¿o no? Y para calcular la altura que tendría ese cilindrito, recordemos que el volumen de un cilindro es igual a la superficie de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces, tengo el volumen del cilindro, 1.795 centímetros cúbicos, de ese cilindrito rojo, y tengo el radio, 15 centímetros de diámetro tiene el cilindro hueco, 7 centímetros y medio de radio. 7 centímetros y medio de radio. Entonces, ahora acá voy a tener 1.795. Lo pongo sin unidad ya directamente esto. Dividido pi por radio al cuadrado, esto está en centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Entonces esto va a entrar en centímetro. 7,5. Está bien, es consistente. Al cuadrado. 15 centímetros de diámetro son 7,5 de radio. Pi por radio al cuadrado. Eso me va a dar la altura o la profundidad extra que se sumergió más todavía el depósito. ¿Cierto? Entonces, ahora, ese número directamente le voy a poner ese número dividido, abro paréntesis, pi por radio al cuadrado, pi por 7,5 centímetros al cuadrado, dividido pi por radio al cuadrado, me va a dar una altura de 10,15 centímetros. O sea, el cilindro estaba a 12 centímetros emergido. Ahora se va a tener que sumerger 10,15 o 10,16 centímetros más. Entonces va a quedar emergido mucho menos, ¿o no? ¿Cuánto va a quedar emergido? Y directamente los 12 centímetros que había emergido antes, menos lo que se tiene que meter para adentro, ANS, va a quedar 1,84. Va a quedar con 1,84 centímetros arriba de la superficie. Ahí está. O sea, yo no sé cuánto vale esto, esta parte sumergida, no sé, pero sé que es igual a esta, ¿o no? Llamémosle Y. Este Y no sé cuánto vale, pero vale esa. O sea, después el alto digamos, del tacho es I más 12, y sigue siendo I más 12. Entonces, esto tiene que ser 12. Esto tiene que seguir siendo 12, porque el tacho sigue teniendo una altura de I más 12. Y por lo tanto, como esta alturita, que ahí está re chiquita, pero que es bastante grande, ¿o no? Da 10,16, no está a escala esto. Hay que hacer 12 menos 10,16 y queda 1,84. Tenés que razonar, tenés que empezar a ver, dibujar. Siempre hay que dibujar. Imagínate si esto lo hago sin dibujar nada. ¿Cómo lo razono? Lo tenés que dibujar para ver, bueno, acá hay equilibrio, en A hay equilibrio, después agarro el cuerpo, lo meto adentro, en B también hay equilibrio, entonces peso igual empuje, y después peso igual empuje, pero los pesos son los mismos, los empujes son los mismos, si los empujes son los mismos, los volúmenes sumergidos son los mismos, entonces bueno, con colores, sin colores, como quieras, pero mientras más lo dibujé y más lo acoté es mejor, porque si no, ¿cómo lo sacás? ¿O no? Si no es complicado, ¿no? Casi bien, va a venir una olita y se va a hundir, va a entrar al agua, ¿o no? Porque es como un barco esto también. Si vos un barco lo empezás a cargar y cargar y cargar, bueno, va a llegar el momento que si entra mucha gente se van a hundir todo porque va a empezar a entrar el agua por arriba. En caso de que tenga tanto peso el barco que no alcance el volumen de líquido desalojado, del hundirse cada vez más el barco, tiene que desalojar una cierta cantidad de agua para que compense, ¿o no? ¿Se ubican?